XIV fijó sus miras en los países vecinos. Luis XIV fue un agresor dentro de una Europa en la que Francia ya era el principal poder. Para realizar sus sueños de un imperio, el monarca francés recurrió a uno de los ingenieros más señeros de la historia militar, Sébastien de Vauban. Vauban demostró su pericia en el campo de batalla con una revolucionaria estrategia de ataque: los campos de trincheras paralelas. Un método que salvaría vidas y cambiaría el arte de la guerra durante cientos de años. En 1673, Vauban sometió su método de las trincheras a la prueba definitiva. Bajo el fuego cruzado del sitio de la fortaleza holandesa de Maastricht, Vauban apostó a las tropas de Luis XIV a lo largo de una primera trinchera paralela a la fortificación, a unos 550 metros, fuera del alcance de los cañones. Las trincheras paralelas fueron avanzando hasta que la artillería francesa estuvo lo suficientemente cerca como para poder abrir brechas en los muros del fuerte enemigo. Su técnica funcionó a la perfección. Las tropas galas se introdujeron por las brechas abiertas, llevándose a los holandeses por delante. La guerra de trincheras de Vauban no dejaba de reportarles victorias a los franceses, lo que permitía al propio Luis XIV personarse en el frente, un acto de una temeridad nunca vista en un monarca. Vauban le ofreció la posibilidad de ganar la guerra. Los más bellos ataques elaborados por Vauban eran los que el rey presenciaba en persona. Cada primavera, el monarca solía guiar a su ejército hacia el asedio de enclaves fronterizos, llevándose a gran parte de la corte consigo, incluida su consorte y su amante. Las tácticas de asedio de Vauban ayudaron a Luis XIV a ampliar las fronteras de Francia. Su genio defensivo construyó y reconstruyó 300 fuertes en torno al país para bloquear por completo las posibles ofensivas extranjeras. En la antigua Roma, las formas geométricas que gozaban de un prestigio casi divino por su precisión y simetría eran el círculo y el cuadrado. Es lo que hoy en día denominamos planta central. Fue esta planta central en lo que Vauban se inspiró para construir un fuerte, solo que en forma de estrella. Pero lo genial de Vauban era que podía adaptar sus fuertes a cualquier terreno. Aprovechaba valles, ríos y colinas para incrementar la eficacia de fosos, trincheras y muros. Sabía eliminar los puntos ciegos en los que los atacantes podrían esconderse, además de colocar a sus hombres en los puntos más favorables para devolver el fuego. Lo que Vauban aportó al reino de Francia fue que durante los siguientes 150 años ninguna guerra se libró dentro de su territorio. Las contiendas siempre se producían en el exterior, algo muy beneficioso para el rey. Sin embargo, la incalculable fortuna que Luis XIV se gastó en esos cientos de fuertes dejaron al país al borde de la bancarrota. Vauban le sugirió al rey una solución muy sencilla: cobrar tributos a los nobles, no solo a los campesinos. Aunque su iniciativa fue rechazada, esa misma idea volvería a plantearse un siglo más tarde, en la Revolución. Pero en aquel momento Luis XIV era el monarca más poderoso sobre la faz de la tierra. Con su expansión europea en marcha, se propuso dominar los mares mediante un corredor que uniría el Atlántico con el Mediterráneo. Un corredor que nadie creía fuera posible construir. Luis XIV moldeaba la naturaleza al igual que los imperios. Levantó estos parques y jardines de Versalles a partir de un simple pantano. No escatimó medios a la hora de desviar los ríos circundantes para bombear estas 1400 fuentes. Pero mientras todo esto se diseñaba, un recaudador del impuesto llamado Pierre-Paul Riquet tenía sus propias ideas sobre el agua. Su sueño era conectar el mar Mediterráneo con el Atlántico Norte mediante un canal que atravesaría toda Francia.
La influencia de Francia durante el reinado de Luis XIV fue tal que el francés se convirtió en la lengua habitual en las altas esferas de la cultura europea y en la diplomacia entre sus monarquías. Pero Luis XIV detestaba depender de dichas monarquías, en especial de la española, para acceder al océano Atlántico a través del Mediterráneo. Ese pequeño problema iba a ser precisamente el que resolvería el recaudador de impuestos Pierre-Paul Riquet, gracias al Canal du Midi, que no solo conectaría el Mediterráneo y el Atlántico, sino que pondría los cimientos de la revolución industrial del siglo XIX, en la que contar con un canal era imprescindible para cualquier nación que quisiera llenar sus arcas. Pierre-Paul Riquet no era más que un niño cuando oyó hablar de la idea de un canal que atravesara Francia y evitara que las embarcaciones tuvieran que bordear España, pero no dejó de soñar con ello el resto de su vida. No sé si sería fácil vivir con Riquet, porque estaba tan inmerso en ese proyecto, estaba obsesionado con el canal. Algo dentro de él le impulsaba a construir, a conseguir materializar algo que quedara para la posteridad. En 1662, a los 52 años, tras amasar una fortuna privada con el lucrativo negocio de la recaudación de los tributos reales, Riquet estaba listo para abandonar su cómodo retiro e ingresar en los anales de la ingeniería. Riquet daría la solución a uno de los desafíos arquitectónicos más enervantes del siglo: cómo mantener un canal lleno de agua. Riquet descubrió una serie de ríos que podrían encauzarse para proveer de agua al canal en sus tramos más elevados, pero para ello necesitaría controlar el flujo de agua todo el año. Riquet sabía que ese agua se evaporaría durante el verano, así que habría que almacenar una gran cantidad en algún embalse. Y él dio con el lago de Saint-Ferréol, una solución asombrosa que fue la clave de todo el proyecto. Un embalse, una idea genial. Riquet había resuelto la encrucijada de la que nadie antes había podido salir. Solo había un pequeño problema. Para suministrar agua suficiente al canal, tendría que construir el embalse más grande de la historia. Debería alcanzar los 32 metros de altura y tener un grosor de 123 metros para albergar un lago artificial de 7.500 millones de litros. El Bassin de Saint-Ferréol, que se nutriría de diversas fuentes. Aquello podría sonar bien sobre el papel, pero solo había un hombre en el mundo con suficiente dinero como para sufragar el aventurado proyecto de Riquet. Para llegar hasta el rey, Riquet tuvo que pedir audiencia con su todopoderoso ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert. Esbozó su propuesta y se la expuso a Colbert. Este supo reconocer inmediatamente el potencial de esta iniciativa para generar beneficios y engordar las arcas del Estado. El rey también vio con buenos ojos la idea de Riquet. El canal sería un gran proyecto digno de su reino. Luis XIV tuvo plena conciencia del potencial de la arquitectura para generar una imagen que personificara no solo su autoridad personal y su estatus, sino también el del reino que gobernaba. Aún así, Riquet tuvo que arriesgar sus propios ahorros para financiar un tercio del proyecto antes de que Luis diera su consentimiento. En 1666, sin conocimientos previos de ingeniería, Riquet se lanzó a la osada tarea de construir su gigantesco canal. Comenzaron los trabajos de construcción del embalse de Saint-Ferréol, una empresa que duraría 4 años. Mientras el embalse y el sistema de afluentes ya estaban en marcha, el 17 de noviembre de 1667 se comenzó a excavar el propio canal en Toulouse. En enero de 1668 eran 2.000 los trabajadores que participaban en el proyecto, cifra que alcanzó los 12.000 en las fases de mayor actividad. Se llegaron a emplear a 600 mujeres debido a la escasez de jornaleros.
Para asegurarse una mano de obra numerosa y de fiar, Riquet ofreció unas pagas superiores a la media, facilitó alojamientos asequibles e incluso vacaciones y bajas por enfermedad. Introdujo un avance de lo que sería la seguridad social. Los jornaleros tenían permisos remunerados, algo totalmente inaudito en aquella época, así que se podría decir que se adelantó a su tiempo. Pero claro, tenía que ser capaz de terminar el proyecto a tiempo. La envergadura del proyecto de Riquet y la generosidad de sus condiciones laborales no tardaron en suscitar críticas. Los contrarios al canal acusaron a Riquet de despilfarrar los caudales públicos para su gloria personal en una empresa condenada al fracaso. Incluso el propio Colbert comenzaba a tener sus dudas. En 1677, tras 10 años de trabajos, el proyecto se topó con un problema más a medida que el canal se acercaba a la ladera sur de la cordillera de Enserun. Riquet planteó una arriesgada solución. Construiría el primer túnel navegable del mundo. Y para ello utilizaría explosivos. Cuando los rumores sobre el plan de Riquet llegaron a París, el pánico hizo presa de Colbert. Decretó la suspensión de todos los trabajos en el canal hasta que un grupo de expertos estudiara la idea. Si se aprobaba, el sueño de Riquet se haría realidad. Si se rechazaba, toda una década de trabajo y todos los millones de Riquet habrían sido en balde. 1677. El Canal du Midi, en el sur de Francia. Uno de los hitos de la ingeniería fluvial está al borde del desastre. Tras 10 años de denodados esfuerzos, Pierre-Paul Riquet se arriesgaba a perderlo todo. Cuando la noticia de que Riquet planeaba atravesar una cordillera de montañas llegó a París, el ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, ordenó paralizar el proyecto y someter a examen lo que él pensaba era una idea inviable: usar explosivos para construir el primer túnel navegable del mundo. El trabajo de toda una vida y la fortuna personal de Riquet pendían de un hilo. Colbert le dijo que no creían que aquello fuera a funcionar. Riquet incrementó el número de trabajadores y trabajadoras, y cuando se presentó el inspector, creo que a las 2 semanas, pudo ver que habían sido capaces de atravesar la montaña y comprobar que el túnel era practicable. Durante 15 años, Riquet se había enfrentado a todos los obstáculos imaginables planteados por la naturaleza y por el hombre para construir su amado canal. A los 76 años estaba exhausto. El 1 de octubre de 1860, Riquet, gravemente enfermo y postrado en la cama, llamó a su hijo y le preguntó: «¿Où est le canal? ¿Dónde está el canal?». Su hijo le respondió que ya estaba a menos de 5 kilómetros del mar. El canal se dio por finalizado 8 meses después de la muerte de Riquet. 8 meses impidieron a su creador ver su obra finalizada. El 15 de mayo de 1681, el Canal du Midi entró en funcionamiento. El Canal du Midi es una obra maestra, la solución para el transporte fluvial en Francia. La mejor opción incluso hoy día. El Canal du Midi fue una obra pionera. Luis XIV, 1638-1715. El canal no era más que uno de los muchos proyectos que Luis XIV llevó a cabo en su ansia por el poder y la gloria. Como consecuencia de ello, al acabar su reinado, Francia estaba al borde de la ruina. El gobierno autocrático y las deudas generadas por el despilfarro pondrían las semillas de lo que acabó estallando un siglo más tarde. En 1789, la monarquía fue derrocada por la Revolución Francesa. El rey Luis XVI y María Antonieta fueron decapitados en la Place du Roi. Pero el reino del terror se volvería contra sí mismo. Danton, Robespierre y el resto de los padres de la revolución serían asesinados en sus bañeras o en la propia guillotina.
De todo aquel caos surgiría un joven y brillante general de Córcega que conduciría a Francia a una nueva era, la era del imperio. En 1795, un joven oficial de una pequeña isla del Mediterráneo estaba a punto